El arte como artificio. V. Shklovsky. El arte es el pensamiento por medio de imágenes. Esta idea ha penetrado en la conciencia de muchos. Entre sus creadores debemos destacar a Potemkin. No hay arte y no hay poesía sin imagen. La poesía es, sobre todo, una manera de pensar y conocer. La poesía es una manera particular de pensar, un pensamiento por imágenes. De esta manera permite cierta economía de fuerzas mentales, una sensación de ligereza relativa. Potemkin y sus discípulos ven en la poesía una forma particular de pensamiento, el pensamiento por medio de imágenes. Para ellos, las imágenes tienen la función de permitir agrupar objetos y las acciones heterogéneas y explicar lo desconocido por lo conocido. Según las propias palabras de Potemkin, la relación de la imagen con lo que ella explica puede ser definida de la siguiente manera: a. La imagen es un predicado constante para sujetos variables, un punto constante de referencia para percepciones cambiantes. B. La imagen es mucho más simple y mucho más clara que o que ella explica, es decir, puesto que la imagen tiene por finalidad ayudarnos a comprender su significación y, dado que sin esta cualidad no tiene sentido, debe sernos más familiar que lo que ella explica. Sin imágenes no hay arte. En nombre de estas definiciones se llegó a monstruosas deformaciones. Se quiso comprender la música, la arquitectura, la poesía lírica como un pensamiento por imágenes. El académico Ovsianiko Kulikovsky se ha visto obligado a aislar la poesía lírica, la arquitectura y la música, a ver en ellas formas singulares de arte, arte sin imágenes, y definirlas como artes líricas que se dirigen a las emociones. Aparece así un dominio inmenso del arte que no es una manera de pensar, una de las artes que figuran en este dominio, la poesía lírica, en el sentido estricto de la palabra, presenta sin embargo una total semejanza con el arte por imágenes, maneja las palabras de la misma manera. Sin notarlo se pasa del arte por imágenes al arte desprovisto de imágenes. La percepción que tenemos de estas dos artes es la misma. Por la definición, el arte es el pensamiento por imágenes, produjo la siguiente: el arte es ante todo creador de símbolos. Esta última definición ha resistido y sobrevivido al derrumbe de la teoría en la que estaba fundada. Se la encuentra en la corriente simbolista. Para esta gente, pues, la historia del arte por imágenes consistiría en una historia del cambio de la imagen. Pero ocurre que las imágenes son casi inmóviles, de siglo en siglo, de poeta en poeta, se transmiten sin 32 cambiarse. Las imágenes no provienen de ninguna parte, son de Dios. Cuanto más se conoce una época, más uno se persuade de que las imágenes que consideraba como la creación de tal o cual poeta fueron tomadas por el de otro poeta casi sin modificación. Todo el trabajo de las escuelas poéticas no es otra cosa que la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para elaborar el material verbal. Las imágenes. Estas dadas, en poesía las imágenes son más recordadas que utilizadas para pensar. El pensamiento por imágenes no es en todo caso el vínculo que une todas las disciplinas del arte. El cambio de imágenes no constituye la esencia del desarrollo poético. Sabemos que se reconocen a menudo como hechos poéticos, creados para los fines de la contemplación estética, expresiones que fueron forjadas sin esperar de ellas semejante percepción. El objeto puede ser, entonces, 1. Creado como prosaico y percibido como poético. 2. Creado como poético y percibido como prosaico. Esto indica que el carácter estético de un objeto, el derecho de vincularlo a la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir. Nosotros llamaremos objetos estéticos, en el sentido estricto de la palabra, a los objetos creados mediante procedimientos particulares, cuya finalidad es asegurar para estos objetos una percepción estética. La conclusión de Potemkin, que se podría reducir a una ecuación, poesía-imagen, ha servido de fundamento a toda la teoría que afirma que imagen símbolo facultad de la imagen de llegar a ser predicado constante para
Sujetos diferentes. Esta conclusión redujo a los simbolistas por una afinidad con sus ideas. Una de las razones que llevaron a Potemkin a esta conclusión es que él no distinguía la lengua de la poesía de la lengua de la prosa. A causa de esto no pudo percibir que existen dos tipos de imágenes, la imagen como medio práctico de pensar, como medio de agrupar los objetos, y la imagen poética, medio de refuerzo de la impresión. Da. Ejemplo, página 2. La imagen poética es uno de los medios de crear una impresión máxima. Como medio y con respecto a su función, es igual a otros procedimientos de la lengua poética. Igual a todo lo que se considera una figura, a todos los medios aptos para reforzar la sensación producida por un objeto, pero la imagen poética no presenta más que un parecido exterior con la imagen fábula, con la imagen pensamiento. La imagen poética es uno de los medios de la lengua poética, la imagen prosaica es un medio de abstracción. Sandía en lugar de globo. No es más que la abstracción de una cualidad del objeto. Es un pensamiento, pero esta abstracción no tiene nada que ver con la poesía. La ley de la economía de las fuerzas creadoras pertenece también al grupo de leyes admitidas universalmente. Spencer escribía, en la base de todas las reglas que determinan la elección y el empleo de las palabras, encontramos la misma exigencia primordial, la economía de la atención. Conducir el espíritu hacia la noción deseada por la vía más fácil es, a menudo, el fin único y siempre el fin principal. Como las fuerzas del alma son limitadas, cabe pensar que el alma trata de realizar el proceso de percepción lo más racionalmente posible, con el menor gasto de esfuerzo, lo que es equivalente, con el máximo resultado. La idea de economía las fuerzas como ley y finalidad de creación es tal vez verdadera en un caso particular del lenguaje. En la lengua cotidiana, esta misma idea se hizo extensiva a la lengua poética debido al desconocimiento de la diferencia que opone las leyes de la lengua cotidiana a las de la lengua poética. Una de las primeras indicaciones efectivas sobre la no coincidencia de estas dos lenguas nos la dio la comprobación de que la lengua poética japonesa posee sonidos que no existen en el japonés hablado. El artículo de L. P. Yakubinsky representa uno de los primeros trabajos que soportan una crítica científica. Da cuenta de la oposición de las leyes de la lengua poética con la de la lengua cotidiana. Por este motivo debemos tratar la ley de gasto y de economía en la lengua poética dentro de su propio marco, y no por analogía con la lengua prosaica. Si examinamos las leyes generales de la percepción, vemos que una vez que las acciones llegan a ser habituales se transforman en automáticas. De modo que todos nuestros hábitos se refugian en un medio inconsciente y automático. Las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas y sus palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización. Es un discurso cotidiano rápido, las palabras no son pronunciadas, no son más que los primeros sonidos del nombre los que aparecen en la consciencia. Esta cualidad del pensamiento ha sugerido no solamente la vía del álgebra, sino también la elección de símbolos, es decir, de letras, en particular de las iniciales. En este método algebraico de pensar, los objetos son pensados en su número y volumen, no son vistos, sino reconocidos a partir de sus primeros rasgos. En el proceso de algebrización, de automatización del objeto, obtenemos la economía máxima de las fuerzas perceptivas. Los objetos están dados por uno solo de sus rasgos, por ejemplo el número, o bien son reproducidos como siguiendo una fórmula sin que aparezca siquiera la conciencia. Si toda la vida compleja de tanta gente se desarrolla inconscientemente, es como si esta vida no hubiera existido. Cita sacada de la página 4. En este se encontrará un ejemplo que es más claro sobre esto. Así la vida desaparece transformándose en nada. La automatización devora los objetos, los hábitos, los
Muebles. Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esa vida no hubiese existido. Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra. Existe el arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto, lo que ya está realizado, no interesa para el arte. La vida de la obra poética, la obra de arte, se extiende de la visión al reconocimiento, de la poesía a la prosa. De lo concreto a lo abstracto, del Quijote, al Quijote de Turgeniev, imagen amplia pero vacía. A medida que las obras y las artes mueren, van abarcando dominios cada vez más vastos, la fábula es más simbólica que el poema, el proverbio más simbólico que la fábula. En el libro Notas sobre la teoría de la literatura, lo único que Potebnia elaboró totalmente es la parte concerniente a la fábula. Los objetos percibidos, muchas veces comienzan a serlo por un reconocimiento, el objeto se encuentra delante nuestro, nosotros lo sabemos pero ya no lo vemos. Por este motivo no podemos decir nada de él. En arte, la liberación del objeto del automatismo perceptivo se logra por diferentes medios. Uno de ellos, el procedimiento de singularización en Tolstói, consiste en no llamar al objeto por su nombre sino en describirlo como si lo viera por primera vez y en tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez. Además, en la descripción del objeto no emplea los nombres dados generalmente a sus partes, sino otras palabras tomadas de la descripción de las partes correspondientes a otros objetos. Tolstói utiliza constantemente el método de singularización. Por ejemplo, en Holstomer el relator es un caballo y los objetos son individualizados por la percepción otorgada al animal, no por la nuestra. En esa época, no era capaz de entender lo que significaba el que yo fuera propiedad de un hombre. Las palabras mi caballo, que se referían a mí, a un caballo vivo, me resultaban tan extrañas como las palabras mi tierra, mi aire, mi agua. Además, han convenido en que uno solo puede decir mío a una cosa determinada. Y aquel que puede aplicar el término mío a un número mayor de cosas, según el juego convenido, se considera la persona más feliz. Durante mucho tiempo, traté de explicarme esto, suponiendo que redundaba en algún provecho directo, pero resultó inexacto. Las gentes no buscan en la vida hacer lo que ellos consideran el bien, sino la manera de pierde decir mío del mayor número posible de cosas. Ahora estoy persuadido de que en esto estriba la diferencia esencial entre nosotros y los hombres. Por tanto, sin hablar ya de otras prerrogativas nuestras, por este hecho podemos decir, con seguridad, que entre los seres vivos nos hallamos en un escalón más alto que los hombres. La actividad no de los hombres, al menos de los hombres con quienes tuve trato yo, se traduce en palabras, mientras que la nuestra se manifiesta en hechos. Al final del relato el caballo ya ha muerto, pero el modo de narración, el procedimiento no cambia. Tolstói ha descrito todas las batallas en guerra y paz mediante este procedimiento. Estas batallas son presentadas ante todo como hechos singulares. Tolstói describe de la misma manera la ciudad y el tribunal. En Resurrección. En la sonata a Kreutzer describe así el casamiento, porque la gente debe acostarse junta. Si sus almas son afines. Pero no solo aplica el procedimiento de singularización para dar la visión de un objeto que quiere presentar negativamente. Pierre obedeció, pero no fue hacia las hogueras a reunirse con sus compañeros, sino hacia un coche desenganchado, donde no había nadie. Transcurrió más de una hora. Nadie le molestó. Súbitamente se echó a reír con su risa grave y bondadosa. Los soldados se volvieron desde todas partes sorprendidos por aquella risa extraña y solitaria.
Esta manera de ver los objetos fuera de su contexto condujo a Tolstói a aplicar el método de singularización. En sus últimas obras a la descripción de dogmas y de ritos, método a partir del cual sustituía las palabras habituales del uso religioso por palabras del lenguaje corriente. El resultado es algo extraño, monstruoso, sin embargo, se trataba siempre del mismo procedimiento con cuya ayuda Tolstói percibía y relataba lo que lo rodeaba. Este procedimiento de singularización no pertenece exclusivamente a Tolstói. Tratemos de determinar los límites de su aplicación. Casi siempre, donde hay una imagen hay singularización. En otros términos, la diferencia entre nuestro punto de vista y el de Potemnia se puede formular de la siguiente manera: la imagen no es un predicado constante para sujetos variables. Su finalidad no es la de acercar a nuestra comprensión la significación que ella contiene, sino la de crear una percepción particular del objeto, crear su visión y no su reconocimiento. El arte erótico nos permite la mejor observación de las funciones de la imagen. El objeto erótico se presenta frecuentemente como una cosa jamás vista. Por ejemplo, en La Nochebuena de Gougal. Página 8. A veces, la representación de los objetos eróticos se hace de una manera indirecta, cuya finalidad no es, evidentemente, aproximarlos a la comprensión. Este tipo de representación se refiere a los órganos sexuales, como un candado y una llave en las adivinanzas del pueblo ruso. Pero la singularización no es únicamente un procedimiento de adivinanzas eróticas o de eufemismo, es la base y el único sentido de todas las adivinanzas. Cada adivinanza es tanto una descripción, una definición. 35. Del objeto por medio de palabras que no le son habitualmente aplicadas, como una singularización fónica, obtenida con la ayuda de una repetición deformante. Hay imágenes eróticas que utilizan la singularización sin ser adivinanzas, por ejemplo, todos los mazos de croquet, los aviones, las muñecas, los amiguitos, etc., que escuchamos en boca de los cantores. Estas imágenes del cancionero tienen todas un punto en común con la imagen popular que presenta los mismos actos, como el hecho de pisar la hierba y de romper la albura. El procedimiento de singularización es completamente evidente en la imagen popular de la prosa erótica, donde el oso y otros animales, o bien el diablo, otra motivación de falta de reconocimiento, no reconocen al hombre, el maestro valiente, el soldado justo. La falta de reconocimiento en cuento N70 de la selección de Decelenin, cuentos gran rusos de la gobernación de Perm, es un caso muy característico. Página 10. La singularización del acto es muy frecuente en literatura, por ejemplo en el Decamerón, el raspado del barril, la caza del ruiseñor, el alegre trabajo del cardador. Esta última imagen no había sido desarrollada como argumento. La singularización es también utilizada muy a menudo en la representación de los órganos sexuales. En mi artículo sobre la construcción del argumento trato la singularización en el paralelismo psicológico. Al examinar la lengua poética, tanto en sus constituyentes fonéticos y lexicales como en la disposición de las palabras y de las construcciones semánticas constituidas por ellas, percibimos que el carácter estético se revela siempre por los mismos signos. Está creado conscientemente para liberar la percepción del automatismo. Su visión representa la finalidad del creador y está construida de manera artificial para que se detenga en ella y llegue al máximo de su fuerza y duración. El objeto no es percibido como una parte del espacio, sino, por así decirlo, en su continuidad. La lengua poética satisface estas condiciones. Según Aristóteles, la lengua poética debe tener un carácter extraño, sorprendente. De hecho, suele ser una lengua extranjera. L. Jakubinsky ha demostrado en su artículo La ley del oscurecimiento en la fonética de la lengua poética en el
Caso particular de una repetición de sonidos idénticos. La lengua de la poesía es así una lengua difícil, oscura, llena de obstáculos. En algunos casos, la lengua de la poesía se aproxima a la lengua de la prosa, pero sin contradecir la ley de dificultades. Para los contemporáneos de Pushkin, la lengua poética era el estilo cuidado de Deriabin, mientras que el estilo de Pushkin con su carácter trivial, para esa época, era difícil y sorprendente. Recordemos el terror de sus contemporáneos frente a las expresiones groseras que él emplea. Pushkin utilizaba el lenguaje popular como un procedimiento destinado a retener la atención, de la misma manera que sus contemporáneos, en los discursos que solían pronunciar en francés, utilizaban palabras rusas. Actualmente tiene lugar un fenómeno aún más característico. La lengua literaria rusa, que es de origen extranjero, ha penetrado de tal modo en el pueblo, que ha elevado a su nivel muchos elementos a manifestar. De los dialectos, por el contrario, la literatura comienza a manifestar su preferencia por los dialectos y por los barbarismos. El lenguaje popular y la lengua literaria han intercambiado sus papeles. Finalmente somos testigos de la aparición de una fuerte tendencia que trata de crear una lengua específicamente. De este modo. 36. Llegamos a definir la poesía como un discurso difícil, tortuoso. El discurso poético es un discurso elaborado. La prosa permanece como un discurso ordinario, económico, fácil, correcto. Quienes pretenden que la noción de economía de las fuerzas es una constante de la lengua poética y que, más aún, es su determinante, tienen una posición justificada espacialmente en lo que concierne al ritmo. La interpretación del papel del ritmo dada por Spencer parece ser indiscutible. Los golpes que nos dan irregularmente obligan a nuestros músculos a mantener una tensión inútil, a veces perjudicial, ¿por qué no? Prevemos la repetición del golpe. Cuando los golpes son regulares, economizamos las fuerzas. Esta indicación, a primera vista convincente, peca del vicio habitual de confundir las leyes de la lengua poética con las de la lengua prosaica. Spencer no ve ninguna diferencia entre ellas en su filosofía del estilo, sin embargo es posible que existan dos tipos de ritmo. El ritmo prosaico. Fijarse en explicación en la página 12. En efecto, es más fácil marchar al ritmo de una conversación animada cuando la acción escapa a nuestra conciencia. El ritmo prosaico es importante como factor automatizante. Pero no ocurre lo mismo con el ritmo poético. En arte hay un orden, sin embargo, no hay una sola columna de un templo griego que siga exactamente. El ritmo estético consiste en un ritmo prosaico transgredido.